a Dios. Gracias Dios que esta mañana, al cierre de un mes, inicio de un ciclo mañana, podamos recibir esta palabra con alegría, con revelación, reconociendo nuestra necesidad de usted en alma, en cuerpo y en espíritu, poniéndonos a cuentas con usted, pidiéndole perdón por nuestras faltas, reconociendo, Señor, cuánta necesidad tenemos de usted. Gracias Dios por quienes escuchan este podcast, están conectados en redes o in situ acá en la iglesia, están recibiendo esta impartición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga, gracias por dejarse usar en la manera que lo han estado haciendo en estos días y todo lo que hemos recibido en el nombre del Señor. Buenos días, iglesia. Si viene hoy por primera vez, esta es la segunda reunión de 4. Nos reunimos acá en el Hotel Barceló los días domingo a las 8, 9:30, 11 y 12:30. Fíjese que el tema, que es bien interesante, lo voy a cambiar un poquito del primer servicio a este. El resentimiento es siempre una reacción normal a la traición, al rechazo, a el abandono o cualquier tipo de situación entre individuos. Y ni ustedes ni yo somos robots, pero sí pienso de que el problema no está en que en algún momento venga, Alex, un resentimiento por algo de alguien más, sino que el problema está en cuánto tiempo lo vamos a anidar y las consecuencias que podemos tener a largo plazo alrededor de eso. Se la voy a poner bien fácil. Si su vida es un camino, una carretera, hasta el día que usted se muera se va a encontrar gente buena y gente mala, gente honesta y gente falsa, gente traicionera y gente que tiene sus principios súper bien plantados alrededor del respeto, la honra, etcétera. Gente que le va a mentir y gente que siempre le va a decir la verdad aunque le duela. Y cuando uno encuentra eso, lo que tiene que hacer es saber de que el camino, no hay por qué salirse del camino. Venía hace poco platicando con una persona que me dice, fíjese que estuve en tal iglesia y salí sumamente herido de ahí. Es interesante. Ok, pero ¿cuánto tiempo te va a durar esa herida? No puede que sea toda la vida. Y de eso quiero hablar ahora. Porque encuentro en la palabra de Dios casos de personas que tenían todo para superarse y superar el dolor, el enojo, y cuando menos sentimos, deciden mantener esa actitud, no pueden manejar el problema y se hunden no porque nadie las hundió, sino porque tomaron su propia decisión de hundirse. Ejemplo para ustedes, hijos, las malas decisiones de padres, de abuelos, de hermanos. Ejemplo para ustedes, esposos, esposas. Cada uno vive su propia vida y no se puede meter en el paraguas de porque alguien trató de manera diferente. Su vida es su vida y usted tiene que saberla vivir lo mejor posible. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, leemos en el nombre del Padre. Quien esté en las pantallas le pido toda la concentración y rapidez posible. Versículo 23. Encontramos a un hombre llamado Ahitofel. Dice, y Ahitofel dijo a Absalón. Eso dice. Ok, ¿qué le dijo a Absalón? Fíjense que aquí vamos a comenzar un tema. ¿Quién era Ahitofel? Es un hombre consejero de la casa real de Israel. Consejero de David, consejero de Absalón. Solo ahí ya tiene un estatus. 2, es un hombre que tenía un nivel espiritual interesante. Ahora vaya conmigo al versículo 23. Dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto a David como a Absalón. Busqué en toda la Biblia una persona que tenga la capacidad de decir, es que hablar con este es como hablar con Dios. No la hay, solo él. O sea, realmente, ¿qué nivel?
para poder ser un consejero alrededor de todos los temas. Quiero que lo deje colgado ahí un momento. Segundo punto, si va a 2 de Samuel capítulo 15, del versículo 1 en adelante, encontramos algo que está pasando en el reino. Aconteció después de esto que Absalón, ¿quién es Absalón? Un hijo de David, se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le dijo, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y le besaba. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los hijos del rey, de los hijos de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz, y se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió mensajeros a Absalón por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Aquí dijimos, dejemos colgado a Ahitofel un momento. Hablemos de de Absalón. David podía tener muchas cualidades, pero creo que tenía un defecto que observo, era un padre ausente. A tal grado que usted y yo tenemos que saber de que en nuestro día a día vamos a encontrar gente con más defectos que nosotros y con menos defectos. Yo pregunto, ¿era culpa de David ser un padre ausente? Pienso que no, porque si usted se acuerda, el papá de David era un padre ausente. Cuando llegó, por ejemplo, el profeta a ungir al futuro rey de Israel, era tan ausente que ni se acordaba que existía. O pretendía no, porque llegó fulano, el hijo, el otro, y el profeta dijo, hey, ¿y esos son todos tus hijos? Ah, no, le tengo otro, pero ese lo acabo de mandar allá al mercado, allá está trabajando. Tráelo, le dijo, porque no vamos a comer hasta, casi lo mandó a traer porque tenía hambre y quería comer, que porque creía en él. Y eso es una realidad en el día a día, sobre todo en nuestras ciudades. Entonces, tal vez el discurso de Kemuel, la predica en Kemuel es muy práctica. Y en algún momento te digo, si tu papá fue ausente, superalo. Porque no tenés permiso de vivir a tus 40, a tus 30, a tus 50 años sintiendo que porque alguien no fue contigo, vos sos así. No. Uno tiene que aprender a romper esas cosas de raíz. Por eso tenés a Cristo, por eso tenés la actitud espiritual y las herramientas y las armas que la palabra te dio para pelear las batallas. Sin embargo, aquí lo que voy encontrando es 2 cosas. Primero, un padre ausente. 2, un hijo resentido. Absalón sentía que David le había fallado en el momento que él lo necesitaba. Y probablemente tenía razón. Pero por no cortar ese resentimiento, ¿cuántos años dice que se pasó ahí en la puerta? 4 años. ¿Te podés imaginar lo que significa vivir resentido con alguien una vida? Espiritualmente, es tu historia. Alguien te falló, chivo. Yo no puedo hacer nada. No puedo. Espiritualmente alguien te engañó materialmente, te estafó. Yo no puedo hacer nada. Pero la Biblia nos enseña que hay situaciones y momentos donde uno tiene que saber dejarle las cosas a Dios. Conozco gente que vive desconfiada, paranoica o algo porque alguien le falló. Te van a fallar. ¿Me entendés? Tu actitud de realeza en el Señor, de bondad, de carácter, no tiene por qué verse afectada por un par de traicioneros. Tienen su propio resultado. Y entonces resulta que este Absalón vivió con eso.
Y otra cosa, cuando hay resentimiento, no sé si el enemigo, el karma, como usted le quiera llamar, la vivencia, lo que fuera, siempre te da la oportunidad de revolcarte en tu dolor. Tenga cuidado, le dije a una persona, porque me dijo, mire, fíjate que nos vamos a reunir varios de una iglesia porque estamos en distintas iglesias cuando usted está resentido con alguien y otra persona está resentida con alguien y otra persona está resentida con ese mismo alguien, ese caldo de cultivo es venenoso. Húyale a eso. No participe. Si el tema de conversación al final es un dañador común, por favor absténgase de ese tipo de cosas. Y entonces encuentro que aparece Absalón buscando empatía, ¿ok? Es que mi papá, usted sabe, es que mi papá pasa bien ocupado, pero yo aquí estoy para oírte. ¿Quién fuera juez en Israel? Si yo fuera rey, pero es que mi papá solo ocupado pasa. Pero tenés que entenderlo, ¿me entendés? Eso es meter el cuchillo y voltear a ver para otro lado. Es meter el cuchillo, sangrar y echarle aceitito para decir de que sos buena gente. Y eso va generando algo terrible, porque también va generando algo bien curioso, hermano. Ocupar las cosas de Dios. Papá, ¿me da permiso de ir a Hebrón a rendir tributo? Cuidado con usar las cosas de Dios para hacer picardías. Cuidado. Eso es bien peligroso. Es que me das permiso porque quiero ir a ofrendar allá a Hebrón, porque yo le prometí al Señor de que se me daba esto, yo iba a hacer aquello. Las cosas de Dios no son juegos, señores. Las cosas de Dios no son piñata. Y entonces en todo ese jueguito, el tal Absalón termina en Hebrón y termina estableciendo en el versículo número 12, el 11, que él está encaminado a hacer un golpe de estado. Y lo logra. Ahora, vamos a ir desarrollando una historia. Porque de repente lo primero que hace Absalón, vea el versículo 12, 15-12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David de la ciudad de Gilo, y la conspiración, diga en voz alta, conspiración, se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Aquí me parece, yo diría gracias a Dios, llamó a Ahitofel. Porque llamar a Ahitofel es paz de que lo va a calmar, porque hablar con él es como hablar con Dios. Y entonces, mira, Absalón, hazme un favor. Yo te encargaría que le bajaras 3 rayas, que no te levantes contra tu papá, que no hagas nada alrededor de lo que está pasando. Te lo pido, por favor, porque es lo correcto. Pero pasa al revés. Si usted va al 15:31, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y esto aparentemente comienza a derribar a David. Porque le está diciendo, mira, tu consejero, el que hablar con él es como hablar con Dios, está con Absalón, no puede ser. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted en su vida que de la gente que menos espera le daña o le causa una traición o un dolor? Ok, ya entendí. Mire, duele, pero al final, bueno, sigamos aquí y después sacamos conclusiones. Y entonces David hace una oración bien curiosa, ahí mismo en el 31, mire, en la parte segunda, cuando le van a decir eso, ¿qué hace David? Entonces David dijo, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Es una oración random, porque Señor, te pido que entorpezca el consejo de Ahitofel. Ahora, curiosamente, ¿por qué cualidades conocemos a David? Lo conocemos por un hombre de guerra, un hombre que no se amilana ante los problemas, un hombre que, no perdona, después pide perdón. Sin embargo, cuando le vienen a decir que Absalón se ha sublevado y que todo eso, entonces vea la reacción rara. Y de eso también quiero detenerme unos minutos, porque versículo número 13, entonces 15:13, entonces el mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, vamos a atacar, ahorita le vamos a ir a meter todo un ejército. No, levantaos y huyamos. David diciendo eso. ¿En serio? ¿En qué condición estaba? Levantamos y huyamos, ¿por qué?
Y vea lo que dice: porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y era la ciudad filo de espada. Y los siervos del rey David dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro rey decida. O sea, ellos no estaban huyendo, ellos estaban diciendo que a ver, vos y cuántos más. Sin embargo, dice que en el 16, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Uno tiene que saber controlar el miedo. El miedo viene después de un problema. Pastor, me despidieron ayer, voy a vender todo. No. Pastor, fíjese de que me quiero morir porque terminé una relación, descubrí, no sé, a mi esposo con una relación por otro lado, o mire, descubrí esta situación. O sea, cuando viene una cosa que te bota o que te va a impactar, el primer elemento es el miedo, ¿ok? Y aparte de la cólera, el despecho y que te echas todas las canciones de la Quinta Estación y todo lo que querrás, que son buenas, ¿verdad? Porque las nubes se van pero el sol no regresa, dijo la profeta. Entonces, no, la profeta Natalia es lo máximo. Y entonces, ustedes no la conocen, están en otra fe, yo lo sé. Pero de repente, algo que para mí es vital es siempre esperar antes de tomar una mala decisión, ¿ok? O sea, si viene algo que a usted lo va a hacer tambalear, espere. ¿Por qué? Porque los días, las semanas y los meses le van a hacer darse cuenta de que usted puede volver a tomar el control emocionalmente sobre algo. Pero los escapes geográficos no solucionan los problemas. Las malas decisiones, o sea, no solucionan los problemas. Y aquí es donde espiritualmente tenés que dejar que Dios te hable alrededor de la situación que estás viviendo, ¿me entendés? O sea, no, pastor, pero es que Dios a mí no me habla, Dios no le habla a todo. ¿Cómo no, hombre? Te lo está diciendo ahorita, espere, no se mueva, espere, no se mueva, espere, no se mueva. Espere, no se mueva, pero espere, no se mueva no amargado, espere, no se mueva con una sonrisa, espere, no se mueva con la actitud correcta, espere, no se mueva con paz en su corazón, hablando menos, porque entre más hablas, más debilitas tus argumentos, sino que esperando un poquito y vas a ver el poder de Dios manifestar, porque Dios comienza a mover elementos, personas, piezas, situaciones, que vos con todo tu poder o toda tu chequera no pudieras mover, pero Él lo hace. Y en este mover es donde la extraña oración de David, ¿ok?, en medio de su huida, deja solo a las 10 muchachas cuidando la casa. Ahora, vaya conmigo al 2 de Samuel 16:15. Porque de repente ya David no está, el golpe de estado se dio, el gran rey David anda huyendo, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con el Ahitofel. Al menos esperaría yo que ya en sus cabales, entrando en la casa, en la oficina oval, sentado Absalón ahí, ya le dijera a Ahitofel: vaya, mira muchacho, ya estuvo, ya ganaste, parala. Y ya sentados tomando café, en el versículo 20, entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Esta es la oportunidad, porque si alguien te pide consejo, dalo. ¿Y cuál es el consejo que da Ahitofel? Que era hablar con el mismo Dios cuando daba consejo. Versículo 21. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. En serio. Ese es el consejo. ¿Te vas a acostar con estas 10 muchachas? Ahí, en el terrado. Ok, tráigalas, ahí voy. De repente, esto como que se va volviendo más complicado, ok, porque da la impresión de que es un hombre bueno diciendo cosas malas.
Ahora, analicemos de dónde viene ese problema. Porque aquí es donde está la clave de todo y a donde quiero aterrizar con ustedes y conmigo. Si va por favor a segundo de Samuel 11. Dejemos colgado ahí un momento. Retrocedamos 10, 15 años en el tiempo. Segundo de Samuel, capítulo número 11. Un día, el rey David, siendo rey, nada de esto había pasado. Ok, ya voy a llegar, espéreme, estoy en primera de Samuel, gracias. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo número 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Fíjese qué curioso. Dice en el tiempo que los reyes salen a la guerra. ¿Ok? 1. 2. ¿Quién era David? ¿Qué era David? Rey. ¿Estaba en la guerra? No. Envió a otros a hacer lo que a él le tocaba. Cuidado. Cuidado, Alex, con vivir delegando lo que es de uno. Tus responsabilidades, Oscar, sus responsabilidades son suyas. Uno tiene que aprender de que otros no deben hacer, no es que no puedan, lo pueden hacer mejor que nosotros, pero no deben hacer lo que nos toca hacer a nosotros, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esto es vitalísimo. Y David no solo se quedó, mandó a otros que ganaron la guerra, sino que dice una parte importante en el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, la tomó, vino a él, durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ya le he dicho que en la citadel de David, que no es Jerusalén, sino que está a la par, enfrente, en la ciudad de David, está más o menos descriptiva la zona donde Betsabé estaba bañándose y donde David salió al terrado. Y obviamente los dos se vieron. Ahí no me pueden decir que la muchacha no lo vio. Ella lo vio ¿verdad? Y él la mandó a llamar y yo no veo que la forzaron. Ella sabía lo que iba. El esposo estaba en la guerra. Cuando llegan ahí terminó, pues ya estuvo, ¿verdad? Voy a ir al culto de la que muere, me santifico y aquí no ha pasado nada. Pero, ¿por qué tiene que ver esto con la historia? Es que esto es bien interesante. Porque al final, hermano, si usted ve en este movimiento de cosas, David hace 2 o 3 cosas malas peores. Manda a traer al esposo, porque se quedó embarazada la muchacha, para que fingiera que tenía relaciones con ella y entonces dijera, es de él. Vamos a hacer el gender reveal y toda la historia, pero Dios, es que con Dios no se juega, hombre. Esta es una regla. Le habla el pastor pecador a los miembros de la iglesia pecadores, ¿ok? Tenemos que tener una regla de oro en nuestra vida, pero firme, ¿ok? Con Dios no se juega. Con Dios hay que tener claro primero nuestra conciencia de pecado cuando estemos en alguna condición difícil de manejar. Tenemos que tener clarísimo lo que representa quererle dar la vuelta a Dios, gracias hermano, alrededor de cómo se llama, de querer pretender que aquí no pasa nada. Es preferir decir, sí Señor, yo estoy en la iglesia, pero soy pecador, pero estoy luchando, tengo esta debilidad, tengo este vicio, tengo este problema, ¿me entiende? Y reconocerlo como aquel publicano que decía, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador, o sea, sé propicio a mi necesidad de perdón, de sanidad, de actitud, que pararme en una posición de ver del hombro para abajo a todos los demás, sintiendo que yo le doy consejos a los ángeles de cómo volar y a Noé de cómo sobrellevar diluvios. Porque espiritualmente encuentro gente en el día a día que se siente asesora de vuelo de los ángeles del Señor. Y entonces, vaya, volviendo aquí, a David no le salió la burla. Porque llegó el esposo de Betsabé y dijo, yo no me voy a meter con mi esposa. ¿Por qué? Porque los demás hombres están allá en ayuno y abstinencia en la batalla y yo voy a venir aquí a hacer eso. No. Entonces cometió un error mayor.
Le mandó con él mismo una nota que decía: al portador de la presente ponerlo en lo más fuerte de la batalla. Lo matan al muchacho, queda viuda la muchacha, y me imagino a David publicando en el Jerusalem Times de aquella época: el rey David honra y de la muerte de fulano por esto y esto y esto. O sea, así de hipócrita. Así de hipócrita. Pero ¿qué tiene que ver esto con la muchacha? Siguió viviendo con él. La muchacha iba al palacio a cada rato. ¿Cuántas veces amaneció ahí? Híjole, a saber. Pero pasa algo, hermano, que es donde quiero aterrizar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Vaya a 2 de Samuel 23, ahí cerca. Porque en 2 de Samuel 23 encontramos una revelación súper impactante alrededor de esto. Y quiero leer 3 versículos, le explico. Lo que voy a leer es parte de los nombres de los valientes de David. ¿Quiénes son los valientes de David? Aquellos hombres que pelearon con David con el alma cuando no era rey, que lo llevaron a reinar en Hebrón primero 7 años y luego el resto en Jerusalén, que se dieron el alma por él. Y cuando usted lee distintos valientes de David, recuérdeme de quién es hija Betsabé. Dice que es hija de Eliam. ¿Estamos claros? ¿De quién es hija Betsabé? Eliam. Pero cuando usted va leyendo el versículo número 32, dice: Eliaba Saalbonita, Jonatán de los hijos de Jasén, Sama Ararita, Ayam hijo de Sarar Ararita, Elifelet hijo de Asbai, hijo de Maaca, y luego dice, léalo, Eliam hijo de Aitofel. Entonces Betsabé, la muchacha que se metió, más bien con la que se metió David, es nieta de Aitofel. Y ese impacto debió haber sido devastador para este hombre. Porque lo que va encontrando es, y esto no fue una vez, burlas. ¿Te imaginas llegando al palacio Aitofel al reunión de consejo de los lunes a las 9 de la mañana? Y fíjate que el rey está atrasado, no sé, y en eso va viendo que la nieta está saliendo del cuarto del rey. Y todo el chambrerío, los chismeríos, las burlas, el oprobio alrededor de, cállate que ahí viene el primer abuelo, ¿entiendes? De repente, todo eso va generando cosas importantes. El resentimiento. El resentimiento es devastador. Y se acuerda a dónde se acostó David por primera vez, a dónde vio a Betsabé, en el terrado. Ahora se acuerda a dónde le dijo en el primer consejo al otro que se acostara con las mujeres de él. ¿A dónde? En el terrado. Como que dice, ahí me refleja tanto el dolor que cuando se da cuenta, o sea, fue algo obvio, pues en los palacios todo se sabe. Solo el rey piensa que no se sabe nada. Todo se sabe. Ok. Y entonces era obvio que él sabía que ya había sido en el terrado el encuentro, y él lo tuvo aquí. ¿Cuántas veces estuvo David en consejo en el mismo lugar donde había servido de petate el lugar para la situación con su nieta? Y ahí voy, te voy a dar el primer consejo. ¿Cuántas mujeres dejó tu papá? 10 concubinas. Ok, tráelas y llévalas al terrado. Y ahí enfrente de tu Israel te vas a tener que ver con ellas. ¿Sabe cómo se llama eso? Venganza. Y aquí hay algo que te quiero decir con respeto. Uno tiene que saber que la venganza no es de Dios. Pocas cosas Dios dice que son de Él. ¿Okay? Él tiene varias proclamaciones: yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, o sea, los nombres de Dios están establecidos, pero una acción del alma que no te permite es vengarte. Y te digo algo, la venganza es dulce, la venganza es sabrosa, la venganza es rica y placentera, pero no es la voluntad de Dios que la ejerzamos nosotros. How sweet it is, dicen en inglés. No. Y aquí es donde tu carne debes tenerla controlada. Aunque tengas la oportunidad de vengarte, de destruir al que te quiso destruir, de maltratar al que te quiso maltratar, de abusar al que te quiso abusar, tu actitud no puede ser esa. ¿Por qué? Porque con eso estás limitando la ejecución de la justicia de Dios sobre esa persona, porque estás más pendiente. No, uno tiene que soltarla. Porque cuando va pasando el tiempo y uno ve retrospectivamente, uno ve dónde uno está y dónde el que te dio la oportunidad, ese no te hubiera evitado disparar, te deja ir todo el descarga. Pero el hecho que vos no lo hiciste hace que camines y la otra persona se quede en el proceso de Dios.
Y aquí viene una situación complicada, más porque, ¿se acuerda cuál fue la oración de David a Dios? ¿Cuál fue? ¿Cuál? Entorpece ahora el consejo de Ahitofel. Ahora vaya a segundo de Samuel 11:2, por favor. Perdón, a segundo de Samuel 17. Fuerte, hermano. Versículo número, vamos a leer varios, del 1 al 3 primero. Ya le está pidiendo consejo. ¿Qué hago? Y entonces Ahitofel le contesta, 17:1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. El resentimiento se vuelve odio. Y no hay nada peor que alguien que odia. No, ni en broma. Él quería matarlo, él quería decirle: ¡pah! Y así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usaí Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Y cuando Usaí Arquita vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí Arquita dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando les han quitado los cachorros. Además tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará escondido en alguna cueva, en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Hasta ahí está bien. Dos consejos. ¿Cuál fue el consejo, la petición de David al Señor? Entorpece el consejo de... hoy va a decir un solo al 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí Arquita que es mejor que el consejo de Ahitofel. Y aquí está la clave: porque Jehová había ordenado, diga en voz alta: ordenado, que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. A veces me pregunto de todo corazón, hermanos, somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Ok. Lo del espíritu es de Dios y Él pone, qué bendición. Pero creo que independientemente de sus personalidades, que yo respeto las personalidades, cada quien tiene su propia identidad, tenemos que pegarnos más de cómo somos a cómo Dios quiere que seamos. Y eso es en el día a día. A mí me alegra que alguien pase 20 horas orando, pero en la práctica son sus ojos, sus oídos, su lengua, su boca y su cuerpo lo que nos descubre qué tan efectiva es esa oración alrededor de las cosas. Y aquí digo, bueno, si usted me pregunta, pastor, seando serio, si usted fuera la doctora Polo, ¿quién tiene la razón? ¿David o Ahitofel? Yo le digo Ahitofel. En serio, ¿verdad? Ana María, dígame de este momento. ¿Sabe? Yo le digo Ahitofel, porque el que cometió una falta fue David. El que cometió un error 2, 3 fue David. Pero le digo algo, uno tiene que saber de que aunque somos alma, cuerpo y espíritu y nos podemos resentir, si mantenemos ese resentimiento más allá del tiempo correcto, y todo resentimiento tiene fecha de caducidad, y cuando menos sentís, si después de esa fecha de caducidad seguís resentido, seguís molesto, seguís enojado, seguís hablando mal de la persona, aunque hayas tenido razón, el día de la fecha de caducidad Dios voltea a ver a otro lado. Porque le termina dando el espacio incluso al hechor. Termina diciendo, bueno, o sea, tenés 5 años en esto, papá, ya parala. O sea, estás todos los domingos en el culto, estás viendo la Biblia, estás haciendo esto, y no, ya parala. Porque uno tiene que dejar ir, hombre. Uno tiene que soltar.
Hay gente que dice es que yo no soy hipócrita. Es que no se trata de ser hipócrita, se trata de ser lo correcto. Okay, la diplomacia es un don, es un arte. Okay. Usted tiene que aprender a hacerlo espiritualmente diplomático, a eso me refiero, ¿me entiende? Porque hay veces decimos lo que no pensamos. Y esa gente que dice es que yo digo lo que pienso, no hay nada peor que eso. Porque esa gente no tiene kilómetros, hay que tener kilómetros entre el hígado, el cerebro y la lengua. Y te das cuenta que conforme vas procesando y controlando eso, cada día se vuelve menos importante los grandes problemas. Es que el problema es así. No. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, es así. Y ibas a exponer, ibas a acabar tu vida, tu proyecto, por una tontera. Porque viendo para atrás lo terminas viendo tontera. Espiritualmente avanzada. Y digo, es una tragedia porque si vas a 2 de Samuel 17:23, o sea, el don lo tenía este tenía una capacidad de análisis terrible. Pero ¿qué dice el 17:23? Léalo. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó, se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Tragedia dura, triste. Te lo dije temprano, yo no puedo evitar que haya situaciones en la vida que te afecten o te dañen, ni vos lo puedes evitar. Pero si ya te amargaste, te voy a dar un consejo: desamargate. Solo tú lo puedes hacer. Un día de hecho llamé a alguien con respeto, le dije, mira, vení, sí, no te hagas, lo digo con respeto, pero lo dije con un énfasis de cariño, no te hagas viejo, le dije yo. 5 veces interviniste en esa plática y las 5 veces le pusiste pero a lo que otra gente decía. No, hombre, es que es blanco, no es blanco, es crema. Es que es rosado, no es rosado, es fucsia. Es que vamos a ir a las 3, fue a las 3:15, no fue a las 3:15, fue a las 3:16. Sé feliz, papá. Sé feliz. ¿Qué te importa que ha sido las 3:16, 3:20, si es rosado, fucsia, ¿me entendés? Rosa vieja, desteñido, mal lavado, ¿qué te importa? O sea, la clave es que le bajes a ese sentido es que no. O sea, te amargás porque la gente es impuntual, ¿vos la vas a cambiar? No, yo estoy a la hora. Y si alguien no está a la hora, yo le doy el tiempo. Fíjese que por el tiempo yo solo tenía 1 hora, pero solo tengo 20 minutos porque tengo que hacer algo. Con eso yo no cambio mi agenda, simplemente establezco que yo tengo otras cosas y con mucho gusto yo brindo el tiempo. Pero no te amargues, por favor. No te amargues. Veo una sonrisa en algunas esposas ahorita que mejor veo para otro lado, porque Señor, no es por ahí el mensaje, pero bueno, Dios, ilumíname ahora. Simplemente yo deseo con esta enseñanza sencilla que usted pueda en una oración en este momento orar y decirle al Señor: Padre, ¿estoy resentido con alguien? Tú sabes que puedes estar resentido con Dios. Puedes estar resentido con la gente con la que dormís. Puedes estar resentido con el que tenés enfrente. Puedes estar resentido con quien sea. Pero yo te llamo en esta hora a que te saques todo resentimiento para siempre de tu vida. Porque no puedes darle a eso una esencia para que un vaso limpio, bueno, correcto, como debemos de ser, sea contaminado y contamine a otros en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta enseñanza. La ponemos delante de usted. Te pedimos que hables al corazón de cada uno, Señor. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Gracias por cada persona que está en esta casa hoy. Señor, bendito seas. Padre, en esta hora ponemos esta enseñanza en cada uno de nosotros, pidiéndote que tú te reveles permanentemente en todo, Señor. Y si hubiera alguien sin Cristo que nunca le ha recibido, ahí donde está pueda decirle hoy: Señor, yo te acepto hoy en mi corazón, te recibo como mi único y mi suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecado, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. En el nombre de Jesús. Y le invito a la congregación a ponerse de pie.